Y para ello vamos a necesitar, como siempre, a la que más sabe de estas cosas, mi amiga Reme Fernández. Reme, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de verte, de tenerte una vez más, una semana más en nuestro programa. ¿Cómo va todo? ¿Disfrutando del Va. veroño? Oye, pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? No, no llega el invierno, ¿eh? Menos No, mal, por favor. no llega. Fíjate que estábamos en una boutique, en una tienda, hablando de la ropa ya de invierno y tal. Pero ¿cuándo se la van a poner estas Sí, mujeres, estas criaturas, sí, con el calor que sí. hace? En fin, ¿hoy de qué hablamos y con quién, Reme? Hoy vamos a hablar de física de coloides, De de energías coloides. renovables, sí, pero especialmente vamos a hablar de econofísica. Y Madre para ello mía. tenemos Antonio, Antonio Puertas, doctor en física y además profesor titular del área de física aplicada de la Universidad de Almería. Está conmigo Creo que lo aquí. tienes por ahí. Claro que sí, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Menudos encantado. palabras, ¿no? Bueno, se acostumbra uno todo, ¿eh? A ver si soy capaz de repetirlo, lo que ha dicho Reme. Física de coloides, energías renovables, vale, y econofísica. Exacto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué palabras, Reme! Pues la verdad es que sí, sí. Antonio además es de Málaga, ¿eh? Tenemos que decirlo. Sí. Pero yo creo que ya es más almeriense que malagueño. Yo me considero Sí, almeriense de adopción, ¿Verdad? ¿Verdad? al menos de adopción sí, Por lo seguro. menos en un 50%. Más. sí. Ujú. Antonio, Sí. ¿cuándo llegas a Almería? Pues yo me vengo a la Universidad de Almería en el año 95, a finales del año 95. Bueno, el campus de la Universidad de Almería, el que lo recuerde, eran 4 edificios, más el edificio central. Ha cambiado casi tanto como la propia ciudad, ¿no? De verdad. O sea, el que recuerde Almería de aquellos años, pues puede recordar la universidad de aquellos años. Y bueno, recordando el otro día cuando hablaba con Reme, yo tenía coleta en aquella época. No. O sea, ahora sé que, no, que cuesta mucho creerlo, pero yo tenía coleta. Y entonces, en aquellos años, ¿qué se hacía luego sabemos cómo era, pero ¿qué se investigaba aquí? ¿Qué se hacía? Bueno, en aquellos años eran los años del comienzo, entonces lo que había eran muchos grupos de investigación que estaban surgiendo y entre ellos surge el nuestro. Se viene el profesor Javier de las Nieves, que se viene de la Universidad de Granada y monta aquí en la Universidad de Almería el grupo de física de coloides, ¿no? De física de fluidos complejos. Yo recuerdo que cuando vinimos, en septiembre del año 95, había un laboratorio que estaba en el edificio de Económicas. En el edificio de Económicas teníamos un rincón, allí teníamos lo que es un proyecto de laboratorio, más que un laboratorio, porque lo único que había era un fregadero. Ah, Y bueno, y allí poco a poco pues empezamos a comprar equipos, a ir montando un laboratorio de verdad, un laboratorio propiamente dicho, y bueno, y poco a poco pues fuimos saliendo adelante. Luego se incorporó naturalmente, vine con mi compañero Manuel Romero de aquellos tiempos, y luego se fueron incorporando otras personas, Antonio Fernández, que fue mi director de tesis posteriormente, Pilar Fernández, María José García, Alberto Fernández, en fin, se fueron incorporando muchas otras personas, el grupo fue creciendo. hasta lo que es hoy, Reme. Pues sí, la verdad. Antonio, has trabajado mucho en la creación de simuladores informáticos de sistemas físicos y teóricos. Y Sí. además publicados en revistas muy importantes del ámbito de la ciencia. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, claro. Bueno, mi tesis doctoral fue sobre coloides, ya que lo han mencionado, Sí. un sistema coloidal, el sistema coloidal que todos vemos todos los días, y que incluso nos tomamos todos los días, la leche, por ejemplo. ¿Eso es un sistema coloidal? Eso es un sistema coloidal. Un sistema coloidal no es más que partículas microscópicas suspendidas en un fluido, en un líquido, en agua en ese caso. Entonces son proteínas suspendidas en agua, eso es un coloide. Mañana ya ponéis un vaso de coloide a los niños, ya verás cómo se van a quedar. Ya Sí, verás. la pintura, por ejemplo, en fin, hay muchos sistemas que son sistemas coloidales en el fondo. Bueno, yo empecé haciendo mi tesis doctoral con experimentos en sistemas coloidales, en agregación, pero a mí lo que realmente me gustaba eran las simulaciones. Entonces, en una simulación lo que uno hace es que extrae las leyes físicas más fundamentales, la introduce en su modelo y con eso pues trata de ver si es capaz de reproducir la fenomenología que observa. Es como pensando, digo, bueno, ¿cómo se lo puedo explicar Sí. así fácilmente? Es como si yo me preocupara por cómo cae una piedra y entonces me preocupo por la gravedad, por la resistencia con el aire, por la rotación de la Tierra, y digo, bueno, pues voy a introducir nada más que la gravedad, y veo que con la gravedad la piedra cae. Digo, pues ya lo tengo. Entonces ya he visto que si introduzco el rozamiento con el aire,
pues no cae. Si introduzco la rotación de la Tierra, pues ya he identificado cuál es el mecanismo fundamental, ¿vale? Para que la piedra caiga. Eso es lo que ganamos cuando hacemos una simulación por ordenador, donde yo puedo separar los efectos de cada una de esas causas que podemos imaginar. Claro, explicado así suena fácil, pero claro, Reme, imagínate. Vamos, yo no acierto ni a coger la piedra, vamos. Sí, luego, naturalmente, cuando uno tiene un modelo, lo ideal es poder compararlo con resultados experimentales, poder compararlo con teoría, y justamente ese artículo que mencionabas de Science, pues tiene esa particularidad de que combinamos todo ese tipo de investigaciones y, bueno, pues cuando uno tiene tanto, pues apunta a lo más alto, ¿no? Como es este caso. Qué bueno, qué bien, Reme, qué bien. Además, ha realizado proyectos de investigación sobre energías renovables también con el grupo de la universidad, ¿no? Sí, bueno, la Universidad de Almería es puntera en las energías renovables, tiene una larga tradición, y uno de los grupos que desde el principio está involucrado en la energía renovable está en el departamento de Física Aplicada, que era el grupo del profesor Javier Valles, y entonces, bueno, pues este grupo estuvo involucrado en la construcción Javier estuvo en la construcción del edificio Ciasol con el proyecto Alfrisol desde el principio, y un día tomando café, que es como se dan los grandes pasos tomando café, pues estaba hablando con él, y entonces un poco yo me encontraba en la situación de buscar temas nuevos y me planteó, pues, hacer modelos precisamente de energías renovables, y en particular lo que estamos estudiando, a partir de ahí ya fueron saliendo otros proyectos, lo que estamos estudiando es almacenar energía térmica, no como almacenamos agua caliente, sí, sino almacenarla en un material que tenga un cambio de fase a la temperatura a la que a mí me interesa. El más clásico es el hielo, ¿vale? Si yo congelo agua y tengo hielo, yo sé que ese hielo tarda mucho más en calentarse que si lo que tengo es simplemente una botella de agua fría. Claro. ¿Por qué? Porque ha absorbido, en ese caso ha cedido mucho más calor, ¿vale? El hielo mucho más calor que el agua fría. Pues esa misma idea es la que empleamos para almacenar un solvente frío, un fluido frío, y con él pues podemos tener el aire acondicionado funcionando por la noche, lo hemos cargado durante el día con energía solar y lo tenemos funcionando por la noche. Madre mía, de lo que son capaces los físicos, Reme. Pero fíjate, ha definido antes lo que era la física de la leche, la de los coloides, pero hemos utilizado otro término que es econofísica. ¿Eso qué es? Bueno, eso es una idea que realmente no es nueva, es una idea que viene, creo que el primero que habló de esto fue en el año 1900, y la idea al final es aplicar la física, que es una ciencia con muy buenos fundamentos, se fundamenta en la matemática, con muy buenos fundamentos a la economía. Y entonces lo que tratamos siempre es de exportar los modelos que podemos desarrollar en física a la economía, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros empezamos con esto hace ya también unos cuantos años, estudiando las fluctuaciones que tienen, bueno, en aquel caso estábamos estudiando las fluctuaciones de los cambios de moneda, pero igualmente de un índice de bolsa o de precios, de cualquier cosa. Entonces uno observa que esas fluctuaciones obedecen una serie de leyes que son las mismas que las que obedecen precisamente esos coloides. Esas proteínas que estaban en la leche no están fijas, sino que están constantemente vibrando por un efecto térmico. Pues esas fluctuaciones que tiene son muy parecidas a las que tiene un índice de bolsa, por ejemplo. Entonces, fuimos capaces, en aquellos primeros modelos, de extrapolar los modelos de física que teníamos a las fluctuaciones de índices, de precios, de lo que fuera. ¡Qué barbaridad! Y bueno, entonces, ahora por ejemplo el último trabajo que tenemos, también basado en física naturalmente, nos dice cómo podemos no predecir cuándo va a pasar algo, para eso hay que tener una bola de cristal que no tenemos, pero sí podemos, utilizando teorías físicas, saber cómo va a responder un sistema una vez que pase algo, ¿vale? Entonces sabemos cómo va a recuperarse de ese efecto externo hasta volver a recuperar el equilibrio, que en el fondo es lo mismo que pasa cuando uno empuja la pasta de dientes y sale la pasta de dientes. Esa pasta de dientes sale con cierta memoria, no sale inmediatamente, sino que va saliendo despacito, ¿vale? Aunque uno no esté apretando más, uno aprieta y ve que sale despacito, porque ese material tiene memoria. Los mercados financieros tienen memoria también. Y los modelos físicos que podemos emplear para explicar la pasta de dientes son los mismos que los mismos, entiéndeme, los mismos trasladados convenientemente
para explicar pues muchos efectos. Yo estoy alucinando con entre la leche y la pasta de dientes. Ya hago un máster en física hoy aquí. Tremendo, Reme. Sí, además en estos grupos de investigación hay profesores, ¿no? Investigadores de otras áreas, ¿no? De la universidad. Sí, naturalmente, claro. En el momento, tengo que decir que esto iniciamos un poco, el que comenzó con esta idea fue un compañero que ya no está en la Universidad de Almería, Joaquín Clara, Kim Clara, y bueno, con él estuvimos un tiempo haciendo cosas, un poco por entretenimiento, porque nos gustaba, ¿no? Y cuando ya veíamos que empezábamos a tener algo, pues ya volvimos a hablar con Javier de las Nieves, que siempre ha estado sobrevolando el departamento, bueno, digo porque ha tenido, como lo conocéis, ha tenido una trayectoria política, pero bueno, una vez que volvió dijimos, oye, mira, qué curioso esto. Entonces él nos puso en contacto y fue el que conformó ya un grupo con economistas, con matemáticos, con Juan Trinidad, con Miguel Ángel Sánchez, en fin. Entre todos, pues aportamos uno economía, otros física, otros matemáticas y bueno. O sea, economistas, matemáticos, menudo cóctel. Pues sí, pues la verdad es que sí. Pero nos entendemos, que muchas veces es lo más difícil, hablar el idioma o hablar un idioma común. Sí. Y sobre todo llegar a conclusiones interesantes. Exacto. Qué bien. Oye, qué barbaridad. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro ahora mismo tenemos un par de proyectos en marcha, un proyecto en econofísica, que está recién, bueno, de hecho oficialmente no ha comenzado, aunque no ha comenzado porque no nos han dado el dinero todavía, pero ya nos han dicho que sí, y hay otro proyecto en energías renovables que esté a nivel europeo, en colaboración con una universidad de Polonia, con dos empresas, una polaca y una española, y bueno, y este es hasta el año 2025-26, me falla la memoria. O sea que ahora mismo tenemos bastantes cosas por delante sin necesidad de meternos en proyectos nuevos. Qué interesante, Reme, ¿verdad? La verdad es que sí, que es alucinante, ¿eh? La física, la ciencia, la tecnología, es un mundo... Las matemáticas. Las pastas de dientes, los vasos de leche. Yo me voy de aquí hoy sabiendo muchas cosas, que lo sepas. Claro que sí. Antonio Puerta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena por esa labor investigadora que lleváis a cabo en la universidad. Gracias. Yo creo que es muy importante esta labor que hacéis de que la ciencia no se quede en nuestra casa, sino que salga a la sociedad. Claro. Esto es fundamental. Eso, la culpa la tiene Reme. Reme, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos pronto, ¿vale? Pues sí, nos vemos dentro de 15 días, si no pasa nada. Sí, que pasen pronto los 15 días, que pasen pronto. Reme, muchas gracias. Un abrazo. Otro para ti, cuídate.